De la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales. Bienvenidos. En la sesión anterior vimos temas sobre la determinación de riesgo en la unidad número 4, sobre la determinación de riesgos para el entorno, sobre el método de la vulnerabilidad del entorno, que es el factor de la vulnerabilidad, y vimos que comunidades vulnerables son las que pues aceptan pues el peligro, en este caso una amenaza, y se hace una comunidad o una población vulnerable cuando estos peligros son inminentes y se tienen que reducir con algunos programas, algunos tipos de medidas que se puedan mitigar. La relación entre intensidades, destino y severidad de método PROVIT, que pues bueno, más que nada vimos algunos temas de matrices que se manejan en protección civil. Casi esta parte fue relacionado a protección civil. En esta sección, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, seguimos en la unidad 4, que es la determinación de riesgos para el entorno. El riesgo individual o lo que se comenta con las curvas de isoriesgo y los riesgos colectivos, que es la curva F diagonal N. Iniciamos. Pues el objetivo que los alumnos conocerán y comprenderán sobre los riesgos individuales y colectivos. Y los riesgos individuales o en la parte de curva isoriesgo, ¿qué son? ¿Cómo se constituyen? Pues esas constituyen una representación gráfica sobre un riesgo individual que vamos a ver a continuación. A cada punto del entorno se asocia la frecuencia de muerte, ¿sí?, que tendría una persona situada en este punto. Según el tipo de daño que pueda causar la muerte, el cálculo es distinto, ¿sí? Posteriormente se une a través de curvas los puntos, ¿sí?, que representan un riesgo, ¿sale? Entonces, como vimos ya en las sesiones anteriores, por ejemplo, los incendios, una explosión, una que representa pues una afectación de acuerdo al radio y la parte también de la vulnerabilidad, el número de personas que puedan tener ese factor de muerte, ¿sí? Puede ser a 10 menos 4, a 10 menos 5, 10 menos 6, de acuerdo a las estadísticas que se encuentran situado de un punto, en una región. Por ejemplo, en una fuga tóxica, en este caso se calcula, ¿cuál se va a calcular? Pues la frecuencia de muerte, ¿sí? Y esto va en la parte de la consecuencia de la frecuencia y también en la parte de la exposición que tenemos en las estadísticas. ¿Qué tan frecuente ha pasado esta amenaza en una comunidad vulnerable y cuántas muertes han habido, ¿sí?, por resultado de estas amenazas, ¿no? Entonces, esto va dado como el resultado de la probabilidad de que el viento sople a la dirección del punto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que en nuestras caracterizaciones de escenarios nos pide sobre la dirección del viento, que son más preferentes o preponderantes, y que en esta dirección pues son las que estadísticamente más tenemos, digamos, al norte, digamos, al sur, al este, al oeste, pero también ese factor, ¿sí?, puede desviarse y puede cambiar el escenario, ¿sí? Por eso aquí comenta que este factor de frecuencia también va pegado mucho a la probabilidad de que el viento sople a una dirección del punto. Otra, que la probabilidad de que se dé una determinada categoría de estabilidad, ¿sí? Entonces sabemos que el riesgo es la probabilidad de que pueda o no ocurrir un daño, ¿sí? El peligro es inminente, un volcán
un huracán son un peligro, pero sabemos que el riesgo, que es la probabilidad, pues me va a dar, de acuerdo a la dirección que va el huracán, eh, también la parte de la frecuencia de erupción que tiene el volcán, ¿sí? Y otro factor también es la probabilidad de que las dosis acumuladas en el punto cause la muerte, ¿sí? Y el otro es la frecuencia que tiene de un accidente. De acuerdo a las evaluaciones que podemos hacer en análisis de riesgo, podemos decir de que pues no hay accidentes, no ha habido lesiones, no había una enfermedad de trabajo, pero cuando ya existe solamente uno en la estadística, entonces aquí tenemos que medir la frecuencia que pudiera otra vez pasar, ¿sí? De acuerdo a los factores que se dieron en la causa raíz de una investigación de accidente. En una radiación térmica o sobrepresión, en este caso, corresponde a la probabilidad de que la radiación o sobrepresión provoque la muerte, ¿sí? Entonces, una onda expansiva o una seguimiento a una radiación, ¿sí? De acuerdo a a kilocalorías, pueda provocar la muerte, ¿sí? De una persona o de una comunidad que es vulnerable. Y también en la parte de la frecuencia del accidente. Ha pasado en la historia, se tiene estadísticas de estos tipos de accidentes, de qué frecuentemente es y qué factores son lo que hace esta frecuencia, ¿sí? Entonces, en los criterios de aceptación sobre estos tipos de curvas de riesgo, puede ser la decisión con respecto a la aceptabilidad de un riesgo, ¿sí? Aceptabilidad de un riesgo que posteriormente lo vamos a ver, que esa aceptabilidad de riesgo es de acuerdo si el riesgo es tolerable o no tolerable, ¿sí? Si el riesgo se puede mitigar o no se puede mitigar. Y esto depende de los riesgos individual o social. Aunque existe en general más criterios basados en el riesgo individual que en el social, ¿ok? El riesgo individual, tanto del Royal, que es la sociedad, un grupo de sociedad, que publicó en el año 1983 un estudio sobre el riesgo, que la evaluación de él, como en la parte de la seguridad y salud en el trabajo ejecutivo, proponen como un riesgo intolerable a 10 a menos 3 años. Si vemos aquí, pues ya hay una jerarquización. En el caso de un riesgo individual, un riesgo intolerable es cuando tengamos en la parte de nuestra matriz, en nuestra parte de nuestra estadística, 10 menos 3, 10 a la menos 3 años. Incluso si la persona está expuesta, considera que de su exposición se desprende un beneficio importante, por ejemplo, un trabajo o una actividad, ¿sí? Un riesgo de 10 menos 6 por año y en algunas circunstancias 10 a la menos 5 años debería considerarse como aceptable. O sea, es un riesgo aceptable en todo tipo de circunstancias. Entre ambos niveles debería de exigirse la implantación o la implementación de las medidas preventivas o de mitigación que reduzca el riesgo. Y esto vamos a ver que reducir el riesgo cuando no tenemos los controles que primeramente habíamos implementado, ¿sí? No fueron suficientes, a eso se le llama riesgo residual. Y vemos aquí claramente sobre la identificación de riesgos, sobre la identificación de peligros, porque ¿qué es el riesgo? Son los peligros que causan daño. La probabilidad de que, ¿sí? Si no hay peligro, pues no hay riesgo. Entonces, identificación de riesgos, hablo del suceso de cuantificación, el análisis del fallo, que es cuantitativo, el análisis de consecuencia, que lo vimos que son las caracterizaciones de escenarios, y la determinación de riesgos aceptables, que es el nivel de riesgo, que es la jerarquización de riesgo. ¿Y esto qué va a determinar? El riesgo individual de ser víctima de algún escenario, ¿sí? Como quedó en la parte de la tarea
determinar de acuerdo al grado de afectación que tiene un escenario de una fuga, de una explosión, de un incendio, cuáles son las personas vulnerables, cuál es la comunidad vulnerable, qué colonia es la más vulnerable, porque a lo mejor hay parques, hay iglesias, hay escuelas, entonces cuando se coloca un radio de afectación, pues solo que abarca en una zona caliente, a esos son zonas vulnerables. Entonces, determina las curvas de riesgo en el caso de las estadísticas de la frecuencia de muertes, ¿sí? Implica tener un criterio de aceptabilidad de un riesgo, ¿sí? Que es la tasa de mortalidad natural de una población joven de 10-4, ¿no? Eso es algo estadísticamente que se tiene. Y tenemos unas curvas de riesgo. Estas son las curvas que manejamos aquí, ¿sí? Que 10-4, 10-5, 10-6. Entonces, cuando está en una zona caliente, pues sabemos que ese riesgo es intolerable, ¿sí? 10-4, 10-5, que es un riesgo de una zona tibia que probablemente se puede tolerar, pero también hay la probabilidad de que este pase a una zona caliente. Y la 10-6, que es la zona de amortiguación, es la zona que es tolerable, el riesgo que es tolerable y que pues no puede ocurrir una muerte, ¿sí? En este caso, la incertidumbre asociada al cálculo de riesgo en cada punto, que se obtiene como una multiplicación de factores que contienen, en caso, la frecuencia, las probabilidades, también la parte de las consecuencias. Y vemos en esta parte que ya lo habíamos visto en una de las sesiones sincrónicas sobre el método FAI. El método FAI maneja estos tipos de criterios, en este caso, como la parte de la consecuencia. Y vemos aquí a los daños humanos, en donde viene numerosas víctimas, varias muerte, lesiones extremadamente graves, bajas o leves, y que esa caracterización pues tiene un valor preponderante que nos ayuda a nosotros a ver el nivel de riesgo y también la parte de la jerarquización de riesgos. ¿Ok? Y en esto pues tenemos nuestro factor de exposición, ¿sí? De qué tal frecuente, ¿sí? Ocurra este riesgo, ¿sí? ¿Qué tan frecuente ocurra este riesgo? ¿Sí? A lo mejor puede ser que raramente, y puede ser por un periodo de huracanes, periodos de lluvias, ¿sí? ¿Y cuál es la probabilidad de que esta consecuencia, esta exposición, cuál es la probabilidad de que pueda afectar a una comunidad? Entonces, tenemos aquí en este caso, pues ya la clasificación del riesgo. Y la parte de la clasificación del riesgo viene muy pegado a la parte de la jerarquización de riesgos. Que vemos que la prioridad 1, tanto la prioridad 2, pues no son riesgos aceptables, ¿sí? Son riesgos intolerables. Y en la parte de la caracterización de riesgo aceptable o lo que son tolerables, son aquellos que por el resultado de la consecuencia de exposición y la probabilidad, pues está evaluado sobre un riesgo que es tolerable, que lo podemos nosotros mitigar. Y en las curvas FN, pues va más que nada sobre gráficas de algunas probabilidades de eventos que causen algunos efectos indeseados a una determinada población. Como lo vemos en las sesiones, todas estas metodologías ya va aplicado mucho al plan de respuesta ante emergencias y también al PPA, porque son análisis de riesgo perdón, son programas o ¿cómo se llama? Planeaciones o gestión o administración de riesgo que nos va a ayudar a buscar esas medidas preventivas y administrarlas para mitigar los riesgos de los peligros identificados. Entonces, en esta presentación de la curva FN se apoya en el concepto de la curva ALARP, que es la que vamos a ver a continuación, que también llamada es la zanahoria ALARP, o sea, es una
Es un triángulo invertido, ¿sí? En la cual se ve como tipo zanahoria, entonces le pusieron zanahoria alar, por la forma que tiene el diagrama modelo, ¿no? Entonces, la siguiente ALAB corresponde a los términos de as low, as razonable, practicable, o en español, que es todo lo bajo que sea razonable, factible, ¿no? La manera de que se pueda mitigar. Las curvas FN han sido tradicionalmente utilizadas en ámbitos que tienen relación con riesgos susceptibles de producir daños a las personas, que ya están identificadas, que ya están evaluadas, ¿sí? Y su desarrollo inicial se produjo en relación a la seguridad y higiene en el trabajo. Por ese motivo, a menudo los efectos indeseados se expresan con el número de víctimas derivados del riesgo. Y es que vemos aquí, por eso se le llama zanahoria, es una pirámide invertida, en donde vemos esta metodología ALARC sobre estas partes de las curvas, que son los mayores riesgos individual o percepción social, y vemos aquí la parte del riesgo, que es inadmisible, que es tolerable, es aceptable o es insignificante. Algunas normas oficiales mexicanas, perdón, normas internacionales como la ISO 18.000, la ISO 45.001 o la ISO 14.000, pues proponen esos tipos de matrices en donde tú puedas jerarquizar y tener un nivel de riesgo que es en este caso si es tolerable o no tolerable o si es significante o insignificante. Y en este caso, pues el modelo que acabamos de mencionar para saber si puede haber la probabilidad de haber muertes, cuál va a ser la probabilidad de una comunidad tener esas muertes, ¿sí? Y también sobre la afectación que pueda tener pues una persona individual en comparación al peligro y a los riesgos ya evaluados. Entonces, claramente se comenta que es parte fundamental del protección civil, conocer cuáles son las comunidades más vulnerables para aplicar programas específicos en donde también con la participación de la ciudadanía, con la participación de las comunidades, podamos controlar esos riesgos, ¿sí? Controlar esos peligros para que viviendo con estos peligros podamos tener pues una medida preventiva que podamos controlarlos, ¿no? Si tienen alguna duda sobre estos temas, puede ser vía WhatsApp, también mi correo o mi teléfono para cualquier duda o comentario. También sobre la tarea es acerca sobre determinar dentro del escenario que ustedes realizaron la zona de afectación, qué escuelas están vulnerables o qué otras industrias están vulnerables, o a lo mejor una comunidad completa es vulnerable en el caso de un incendio, como vimos en esta presentación. Depende también la probabilidad de la dirección del viento, ¿sí? Entonces, si no hay más por mencionar, pues nos vemos en la siguiente sesión. Espero de que estos puntos que acabamos de mencionar sean también importantes como son las otras, porque va relacionado mucho, y no se olviden, sobre el triángulo invertido o el reloj de arena, en donde va primero la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la caracterización de escenarios. Sí, estoy haciendo un resumen porque dentro del análisis de riesgos pues hay frecuencias, hay consecuencias, ¿sí? Y la caracterización de escenarios que vimos en la semana anterior, y esta pues va haciendo ya pues en la parte de los programas ya preventivos, como es en este caso que vimos en esta sesión de esta semana del capítulo 4, pues va más enfocado al plan de respuesta ante emergencia, que es el PRE.
Entonces estamos, cualquier duda, comentarios y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.